gracias infinitas por tu gran amor y fidelidad. Sabemos que tus promesas son sí y amén y son reales. Yo te ruego que hables a todos los que estamos aquí hoy. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú hoy no dejes que salgamos como hemos entrado, que transformes, trastoques, que afirmes, confirmes, que establezcas nuestras vidas en ti, en tu palabra. La palabra que es capaz de crear, restaurar, resucitar, fortalecer. Es en tu palabra, no es en el alma, sino en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, si ponemos la diapositiva del último día, vimos que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. No nos guardamos tanto del diablo, sino de nosotros mismos, de nuestro corazón. Porque en el corazón está lo malo. No hay que irse muy lejos, sino que está dentro de nosotros. No sé si la podemos poner porque vamos a ver versículos. Yo les hablé de que hoy estamos hablando del sentir de nuestro corazón puede ser de maldición. Y ustedes me van a perdonar hoy porque hay una enseñanza que yo he dado en todas las iglesias, pero la vamos a enfocar a lo que estamos estudiando ahora. Y estuvimos viendo, denle a la siguiente, solo para recordar y refrescar, qué engañoso es el corazón más que el diablo, más que todas las cosas creadas, más que el diablo. El corazón es más engañoso que el diablo, más engañoso que los políticos, incluso de Venezuela, con perdón a los venezolanos que no tienen la culpa. Pero el corazón es engañoso, es falaz, es mentiroso, es político. De verdad, así de claro. Y nosotros tenemos que guardarnos porque es perverso. Y de dentro del corazón sale todo lo malo, por lo tanto, tenemos que guardar el corazón. Hoy vamos a estudiar la vida, que la hemos estudiado otras veces, pero le vamos a dar otro enfoque. La vida de un hombre que amaba a Dios, usado por Dios, con poder, con manifestación de gloria y presencia, pero solo el tiempo en el que guardó su corazón. Por ejemplo, de esos hay muchos. Sansón, ya saben, es de la peluquera. ¿Cómo se llama la peluquera? Dalila. Mientras él hacía la voluntad de Dios, pudo coger de una ciudad de los enemigos las puertas de 5 metros, de 5 a 10 metros, no me acuerdo, las cogió y se las llevó y dejó a la ciudad sin puertas. Imaginen, pero cuando él se dejó llevar por el sentir de su corazón, le raparon como a mí y se acabó la unción. Porque él había desobedecido, había un voto sobre él. Y así tantas personas, el mismo Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Tantas personas, tantos hombres y mujeres que tenían una unción poderosa, gloriosa, hasta que desobedecieron y ahí acabó la unción. Ahí se acabó la gloria. Incluso Josías, uno de los mejores reyes de Israel, por no decir el mejor de Israel, de Judá, de Jerusalén. Y sin embargo, se le metió en el corazón luchar contra Necao, lo veremos, lo tenemos más para más adelante. Se le metió en el corazón luchar contra el faraón Necao. Él estaba en una guerra con alguien, con otra nación, y dice, voy yo contra el faraón, hombre, me apetece a mí. Y ahí murió, por meterse contra quien no debía. Así le pasó también, si usted recuerda, a Josafat, que como era consuegro de Acab, las tribus del norte y tribus del sur, Josafat estaba en el sur, en Jerusalén, y se alió con Acab, eran consuegros, y se fue a pelear una guerra porque se precipitó por un sentir del corazón y una flecha que iba para él, o sea, iban a matarlo a él, lo disfrazó. Acab, que era muy listo, lo disfrazó como si fuera el rey, para que se lo cargaran a él. Pero al final Dios hizo justicia, pero Josafat estuvo cerca. Hay que llevar cuidado con las decisiones que tomamos por nuestro corazón. Ahora vamos a ver a un joven levita, un sacerdote, enviado por Dios para hablarle a Jeroboam de que lo que estaba haciendo estaba mal. Y tenía un poder sobrenatural este hombre. ¿Saben? Nuestra unción depende de nuestra obediencia. Nuestro poder depende de nuestra obediencia. No depende de las vitaminas que tomes, que te va a ayudar, obviamente, pero si estás en pecado no sirve para nada. Una persona depresiva, con un espíritu depresivo, se puede tomar todas las vitaminas del mundo y no le van a ayudar. ¿A qué no? Si tú quieres tener a Dios contento y de tu lado, obedece. La obediencia deleita a Dios. Adorar es obedecer.
Podemos justificar la desobediencia, pero en desobediencia nosotros no podremos tener paz. En Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que vuestro gozo sea como el mío, sea completo, sea perfecto. No se puede tener gozo si no es en obediencia. También en Juan 16:1 dice para que no tengamos tropiezo y 16:33 para que tengamos paz. No se puede tener paz porque no hay paz para el impío, dice el profeta. No se puede, o sea, usted no puede. Y dice el Hebreos que permaneciendo aún la promesa, llevemos cuidado, no vaya a ser que no alcancemos la paz, porque la paz es para los que andan en obediencia. Venga conmigo a Primera de Reyes 11. Yo te hago varias preguntas. Número 1, ¿en manos de quién pones tu vida? Piénsalo. Las ponemos en manos de peluqueros, de médicos, de pastores, las ponemos en manos de la televisión, las ponemos en manos de redes sociales. Ponemos la vida en manos de cualquiera, pero hay que seleccionar muy bien. No es lo mismo ir a un curandero que a un médico. No es lo mismo ir a un hombre de Dios que a un adivino. ¿En manos de quién pones tu vida, hermano, hermana? No es lo mismo poner tu vida en las manos de series, de telenovelas, que de series bíblicas. No es lo mismo. Depende en manos de quién tú pones tu vida, todo va a cambiar. Vamos a ver que este hombre se equivocó poniendo su vida en manos equivocadas. Y también vamos a ver que a veces le damos derecho en nuestra desobediencia a los que desean nuestra muerte. Y que una pequeña desobediencia nos puede llevar a la muerte, una pequeñita desobediencia. Fíjense que de vez en cuando, y además en esta zona, por tanto turismo, suele ocurrir que algún ancianito con su esposa, con 80, 70 años, van tan a gustito en su coche, entran en la autovía y se meten en dirección contraria. Y hace no más de un mes, por aquí cerca, fallecieron por ese mismo hecho. Todos los años hay algún caso. Una pequeña desobediencia, incluso descuido. Una pequeña desobediencia. El piloto de un avión con un pequeño descuido. El conductor de un turismo, de un camión. Ahí tenemos a nuestro hermano Gabriel, que lo diga él. Un pequeño descuido arrasa la vida de un montón de personas. Un conductor de autobús, imagínate. Los pequeños descuidos se pueden pagar caros. Y nosotros en nuestro ministerio, porque todos ustedes son siervos y siervas de Dios, en mayor o menor efectividad o comprensión, pero todos hemos sido llamados a servir, todos. No vayan a pensar ustedes que el pastor, no, usted también. A veces los más pequeñitos tienen más influencia, no tengo el tiempo, pero acuérdese que Naamán el sirio fue al profeta por una sierva y fue al Jordán, que se decepcionó, por un siervo. Y aquel de los panes y los peces, un niñito, gracias a él, que aportó 5 panes y 2 peces, 2 o 3, 2, alimentó a miles de personas. O sea, no vaya a pensar usted que usted no tiene significancia en el reino de los cielos, porque si usted fue llamado o llamada por Dios, usted es importante en el reino. Muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Nuestro deseo, necesidad, es ser fieles a Dios hasta el final. El que persevere hasta el fin será salvo. No salvación adquirida, sino será recompensado. Así que esforcémonos. Primera de Reyes 11:29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, el Dios de Israel: yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Salomón estaba desobedeciendo a Dios, y el profeta coge al siervo de Salomón y coge la capa del profeta, la rompe en 12 trozos y le da 10 y le dice: tú vas a ser rey, porque voy a dividir las tribus de Israel, que están todas unidas en Jerusalén, y se va a crear un nuevo reino, el reino del norte. Tú vas a ser el rey. Una gran responsabilidad, ¿verdad? Y le dice que él va a ser el rey. Ahora, en esa responsabilidad no lo hizo bien. Dice el 32. Y él, Salomón, tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén. 33. Por cuanto me han dejado
Va a haber una separación. Y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David mi siervo, el cual yo elegí y quien sí guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, Roboam. Roboam era el hijo de Salomón. Y lo daré a ti, las 10 tribus que se van al norte, cuya ciudad capital es. Eso hay que saberlo. Hay pocas cosas que hay que saber las de historia de Israel. Las tribus del norte tienen una ciudad, una capital, se llama... ¿Cómo? Norte. Samaria. Diga Samaria. Capital del norte. Jerusalén. Capital del sur. Samaria. 10 tribus. Jerusalén. 2 tribus. Judá y Benjamín. Quédense con eso, porque si no, no van a entender nada de reyes, nada de crónicas, nada de jueces cuando estaban las 12 tribus. Esta mañana predicábamos, si puede, escúchalo, cómo Benjamín tuvo que ser extirpada por su pecado y cómo se rehizo. Tienen que entender eso. Eso es vital. Eso es historia que nos edifica mucho y nos enseña. Entonces, ahora, fíjense, van a crear una nueva capital con 10 tribus en el norte. 37. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo. ¿Cuándo Dios está con nosotros? Cuando somos obedientes, no cuando hacemos el deseo de nuestro corazón o de nuestro sentir. Yo estaré contigo. Josué 1. ¿Qué dice en Josué 1? ¿Qué dice en Josué 1? Nadie te podrá hacer frente ningún día de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Tienes que ser obediente. Obediente hasta la muerte. Obedece. Medita en la palabra cada día. Si se dan cuenta, aquí dice lo mismo. Bueno, lo han puesto ahí. Pero fíjense que Dios le dice a Jeroboam lo mismo. Yo voy a estar contigo, pero tú obedece. Josué, yo voy a estar contigo, pero tú obedece. David, yo voy a estar contigo. Saúl, yo voy a estar contigo. Y a ti y a mí nos dice lo mismo, yo voy a estar contigo. Pero tú ¿qué? Obedece. Yo te voy a proteger. Nadie te va a hacer frente. No vas a tener miedo de un gigante Goliat. No vas a tener miedo de los leones, Daniel. Tranquilo. Te van a echar leones, pero yo estoy contigo. No vas a tener miedo del fuego, Sadrán, Mesach y Abednego. Tranquilos, tranquilos. Si Dios está contigo, nadie contra ti. Si Dios, miren, si Dios quiere evitarte de un tiro en la cabeza, te lo darán y no te pasará nada. Como tú tengas 1000 guardaespaldas y Dios quiera que llegue tu hora, traspasará 1000 guardaespaldas y la bala llegará a ti. Tu vida depende de Dios. No te olvides nunca. Eso es un principio bíblico que está bien claro si obedecemos. La obediencia es la mejor adoración. Adorar no es tocar instrumentos. Si en las iglesias tuviéramos personas que tocan porque saben tocar y no obedecen a Dios, estamos perdidos. Toma nota, Luz. Estamos perdidos. Si no obedecen a Dios, nos están desenfocando de la adoración. No tienen ninguna protección. No van a producir nada, solo emociones. Ahora, fíjense, Primera de Reyes 11, 40, dice, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. Cuando se enteró Salomón por el profeta que iba a ser rey y le iba a dividir el reino, ¿qué quería hacer? Matarlo. Vamos a matar a Jeroboam, es mi contrincante. Y Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Primera de Reyes 12:20. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Ahora ya lo hacen rey
se establece las tribus del norte, todavía no en Samaria, están en un proceso, pero así va a ser. Ahora, el pecado de Jeroboam, Primera de Reyes 12. Ya está rey. ¿Cuál era el pacto que Dios le había hecho a Jeroboam? Tome nueces. Las nueces son como el cerebro, dan a favor a la memoria. ¿Cuál fue el pacto que le había hecho a Jeroboam para ser rey? Que si él era obediente a toda la palabra de Dios, Dios estaría con él y le prosperaría en todo. ¿Era así? Bien, lo acabamos de leer hace un ratico, ¿eh? Bien. Ahora, mire lo que hace en 1 Reyes 12, 26. Preste atención. Y dijo Jeroboam, ¿dónde? En su corazón. ¿Cómo se llama esta serie de mensajes? El sentir de tu corazón. Todos tenemos un sentir muchas veces al día. Mira, algo sencillo. Yo termino de comer y es raro el día que no me viene el sentir de un postrazo. ¿Sabes lo que es un postrazo? Suena a algo malo, ¿no? Un postre pro XL. Yo soy goloso, aunque me controlo. Intento que el espíritu de la golosina no me venza. De vez en cuando me doy un capricho nutritivo y sano. Pero algunas veces se me va. Y mi deseo puede conmigo y acabo empachado. Eso es algo tonto, absurdo, pero así funciona esto. El sentir de nuestro corazón puede ser para indigestión. El sentir de nuestro corazón es peligroso. Y nos dice la palabra que Jeroboam tuvo un sentir en su corazón. No de Dios. Diga conmigo, no era de Dios. No era de Dios. Eso es importante porque había que hacer lo que era de Dios. Y entonces dice, ay, yo que soy estratega, yo que soy el rey, yo que aquí se hace todo el mundo, eso pasa mucho en el hogar. Aquí yo soy el cabeza y se hace lo que yo digo. Y he dicho que te vas a tragar el vómito y te lo tragas. Por decir un disparate grosero y asqueroso. Pero hay gente así en el mundo, que se creen que porque tienen autoridad pueden gobernar a alguien y que haga una barbaridad. Jeroboam, en ese momento, escuchen, ustedes ponen cara a asco, pero yo he visto a una persona, no voy a decir quién, durante toda mi infancia, y mi madre sabe quién es, y no importa quién, que obligaba a su hija, cuando vomitaba, a tragarse el vómito. Sí, santo. Eso no es nada para lo que hay hoy en el mundo. No lo justifico. Tú sabes de quién hablo. Cuidado, ¿eh? Lo hacía por bien, pero era algo que no está bien. Pero ella estaba convencida de que estaba bien. Entonces, mis hermanos, miren. En su corazón sintió y dijo, 1 Reyes 12, 26, ahora el reino se volverá a la casa de David si este pueblo sube a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén. O sea, todos los años había que ir a Jerusalén a ofrecer sacrificio, ustedes lo saben, es una costumbre del pueblo de Israel. Y Jeroboam dice, vamos a ver, ¿cómo arreglo yo que se me vayan para allá? Se van a querer quedar en Jerusalén, porque ahí está el templo. Ahí están los sacrificios, están los levitas, están los sacerdotes. Y yo aquí solo tengo mi reinado. Y entonces él inventó lo que Dios no había dicho. Y él estableció un sistema a su manera. Vayan conmigo, miren. Como van a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se volverán a Roboam, rey de Judá, versículo 28. Y habiendo tenido consejo pero no de Dios, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, ya no hace falta que hagáis el viaje, ya no hace falta que hagáis tantos kilómetros. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Así como Aarón hizo un becerro, él hizo 2. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado. El sentir de tu corazón puede ser para maldición. Fue causa de pecado. Perdió la cobertura de Dios. Perdió la protección de Dios. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan y también a Betel. Ahora, miren los errores de Jeroboam por su corazón. Primera de Reyes 12, 31. Miren todo lo que hizo.
Ustedes saben, ¿no? O sea, yo no sé cuánto tiempo llevan, algunos no les conozco, gloria a Dios por ello, no por no conocerles, quiero conocerles, sino porque va aumentándose de nuevos miembros, entiéndase. Pero ustedes saben, imagino, ¿cuánto tiempo lleva usted en Cristo? ¿En? Pues toda mi vida. Ah, eres extranjero, pero hablas muy bien español. ¿Entiendes a un burro como yo? Llevo 22 años. Ah, entonces ¿me entiendes? Es que entenderme a mí es difícil. Bueno, gloria al Señor. Llevas toda la vida. Gloria a Dios, pero hay gente que lleva menos tiempo. Pero Israel, usted sabe que no podían tener imágenes, no podían tener ídolos. Los sacerdotes tenían que ser de la tribu de... por ahí he oído otras cosas, pero bueno, no pasa nada. Leví, diga conmigo, Leví. Los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. No podía ser sacerdote nadie que no fuera de la tribu de Leví. Habían ciertos ritos culturales, religiosos, que Dios había establecido, normas, dogmas, que Dios había establecido con Israel. Era su nación. Entonces, ahora Jeroboam tiene un montón de sentires en su corazón que no van a ser para bendición. Dice, hizo también casas sobre los lugares altos. Los lugares altos eran altares que habían en los montes normalmente, donde se adoraba a dioses paganos. Astoret, Asera, Baal, a todos los dioses de los cananeos, a todos los dioses de los extranjeros. Y eso estaba conviviendo allí. También en Judá pasaba, en Jerusalén. Tristemente, había mucha idolatría. Y también tristemente con nosotros tenemos mucha idolatría. Hoy el pueblo evangélico tiene idolatría a muchas cosas, hermano. Que Dios nos examine y podamos derribar esos lugares altos. Pero Él lo promovió. Y no solo lo promovió, o sea, no recomendó que no, sino que como había muchos lugares altos, imagínense subir a la Fuensanta, a Sierra Espuña, aquí hay pocas sierras, ¿no? Pero, y pues lo que hizo es hacer casas de acogida, casas albergue, para que no la gente cuando suba pues tenga un techo, tenga una cama, pueda estar 2 o 3 días en la ofrenda. Favoreció la idolatría. Ya la idolatría era contraria, los lugares altos eran contrarios a Dios, pero él hizo casas sobre los lugares altos y además hizo sacerdotes de entre el pueblo, no de la tribu de Leví, del mismo pueblo. De hecho, aquí no lo dice, pero por dinero cualquiera podía ser sacerdote. Llevaban dinero y los consagraban como sacerdotes, no por mandato de Dios. Que no eran hijos de Leví, 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, para que no fueran a Judá, y sacrificó sobre un altar. ¿Quién sacrificaba en los altares? Los sacerdotes. ¿Qué era Jeroboam? Un rey. Eso no se podía hacer. Hubo un rey, Jehú, que acabó leproso. ¿Prediqué eso aquí? ¿Que acabó leproso por hacer el sacrificio? Bueno, vale, ya lo saben. Por hacer un sacrificio, él acabó leproso, porque el sacrificio y la adoración era de los sacerdotes. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros. ¿A quién? A los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos, ya no para Dios, sino para los becerros y los lugares altos que había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado esa fiesta, ¿qué dice ahí? De su propio sentir, uy, que me duele, del corazón. Me sale del corazón, yo siento, yo he oído mucho eso en la iglesia y a mí yo tiemblo, siento. Pues deja de sentir, vamos a la Biblia. Si Dios te habla y lo sientes, vamos a corroborarlo con la palabra, vamos a ponerlo por testimonio de 2 o más. Cuidado. Yo siento, a ver, siento dejar a mi marido. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? La Biblia dice que tienes que dar la vida por él. ¿Cómo que vas a dejar a tu marido? No, es que me trató mal. Bueno, vamos a arreglarlo. Cuidado con el sentir. Siento cambiarme de iglesia. ¿Cómo es eso? A ver, explícame. Los sentires del corazón son peligrosos, aquí lo estamos viendo.
Y fíjense que él inventó una fiesta porque lo sintió en su corazón e hizo fiesta y subió al altar para quemar incienso. Así que este varón, que Dios le prometió estar con él mientras fuera obediente, se ha salido totalmente de la obediencia y está haciendo todo mal. Y Dios levanta a un hombre al mismo tiempo obediente para reprenderle. Primera de Reyes 13:1. He aquí que un varón de Dios, ¿un qué? ¿Qué es un varón de Dios? Los hombres y mujeres, que no son varones obviamente, mujeres, que hay en este lugar. Uy, que van a ver en este lugar. Ustedes, temerosos de Dios, que no se dejan llevar por su corazón. Que si les ofrecen algo que contradice la palabra de Dios, van a decir no. Se obedece a Dios antes que mi pasión o mi deseo. He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová, no por el sentir de su corazón, vino de Judá a Betel, donde estaba el becerro, donde se adoraba, en Betel y en Dan. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová. Si Dios te envía, ve. Él fue por palabra de Jehová. Usted tiene la Biblia, tiene las promesas para agarrarse a ellas. La palabra dice, yo y mi casa serviremos al Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y tenemos que empezar a hacer las cosas en la palabra. En la palabra. Por palabra de Jehová. Es que yo siento, a mí no me sienta, a mí dime con la palabra. No, y hay cosas que sí que se pueden ver, pero cuidado con esas cosas. Porque se han cometido aberraciones. Se han cometido locuras en el nombre de Jehová. Yo siento que nos quitemos la ropa y dancemos como David. Y gente ahí despechugada, por favor. Esas cosas han pasado. Yo vi un vídeo hace años, gracias a Dios, de una supuesta iglesia, de la unción del ketchup y la mayonesa, basado en la leche y la miel. En serio, yo me quedé atónito. Y a un supuesto pastor con la calada de la unción, con un puro, y todo el mundo le daba una calada a él, luego la persona echaba humo y se caía al suelo. Venga, hombre, por favor. De verdad. ¿Hasta qué punto hay que estar demente para estar ahí? Entonces, cuidado con el sentido de Dios. Yo tuve por mucho tiempo alguien en la iglesia y era muy buena persona, pero un día me viene con un saco de sal. Pastor, he sentido que usted haga un llamado y todo el mundo, como somos sal de la tierra, se coma un puñado de sal. Digo, santo Dios, me puse a hablar en lengua. Vamos a salir todo hipertenso hoy. Ustedes se ríen, pero son situaciones embarazosas. Me quedé preñado. Perdón. Otro día llega el mismo. Pastor, he sentido, y me trae un artilugio para echarle aceite. He sentido que como el templo de Dios tenía una lámpara, esto hay que llenarlo de aceite y ponerlo a arder. Y digo, madre mía, la iglesia era como esta. Digo, si yo pongo esto a arder con petróleo, se arma una marea y vienen los bomberos. Pero estaba lleno de niños. Digo, si un niño pasa, le da un golpe y cae, lo incendia. Digo, hermano, mira, me parece genial, pero yo creo que esto no es de Dios. No, yo lo he sentido. Digo, sí, tú lo has sentido, pero yo no. No lo veo bíblico yo que tengamos que hacer esto. Sí, porque eso, vale, pues yo lo guardo de símbolo. Nunca lo pusimos. Y así un montón de cosas. Otro día dijo, pastor, he sentido de Dios que pongamos un trono en el altar donde me siento yo como el profeta y tú como el pastor y la gente viene a la audiencia. Digo, hermano, gracias por tanta amabilidad, pero vamos a dejar que Dios, a través de la palabra y la consejería, haga la obra. Difícil, hermano, muchas veces, y no queremos herir, ¿no? Y es difícil, yo creo que nunca le herí. Una vez se fue por un año y luego volvió. Y ya, bueno, todo bien. Pero quiero decirte que no es fácil. Pero los sentires del corazón son peligrosos. Y yo temo por los jóvenes, los enamoramientos. Porque los enamoramientos muchas veces ciegan. Uno se puede enamorar en el sentir del corazón y no del propósito. Vamos, yo me imagino, si yo fuera mujer y me veo a un tal, yo qué sé, Matías, musculoso, y a un Pepito,
esquelético. Y Pepito está lleno de amor a Dios. Y Matías es un carnal. Pero seguro que Matías se lleva a la mayoría. Hay que llevar cuidado con el sentido del corazón. ¿Qué pasó? Ah, vale. Que no lo digo por nadie, por favor. Dios me libre, estoy inventando. Y con los varones igual. Si te ve a Miss Universo y que viene a la iglesia y a lo mejor viene a cazar, mientras que te ve a una mujer de Dios que su apariencia quizá es más descuidada en el sentido de que tiene más tiempo para Dios, pues a lo mejor no te fijas en ella y es la que Dios tiene para ti o con la que vas a ser feliz. Cuidado con el sentido del corazón. Cada uno aplique, ¿verdad? Incluso a lo que vamos a estudiar. Hay gente que estudia lo que dicen sus padres o lo que le va a dar más dinero y deja una vocación. A veces sentimos que es más práctico. No, con esto voy a ganar más dinero. Es que nosotros no trabajamos por dinero, sino por propósito de Dios. Amén. Somos ministros en nuestro trabajo. Amén. Tenemos un ministerio que llevar a cabo. Bien, entonces viene por palabra de Jehová y este hombre ungido por obediencia, diga conmigo, ungido. Y respaldado por obediente. Le dice a Jeroboam que está en el altar haciendo un sacrificio que no se puede hacer. Y ni siquiera se lo está haciendo a Dios, se lo está haciendo a un becerro. Está haciendo el sacrificio y dice el profeta, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, y esta es la señal de que esta palabra es de Jehová que ha hablado. He aquí que el altar se va a quebrar ahora. Dice, se quebrará, se quiebra. Y la ceniza se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón que había clamado contra el altar de Betel, que él había levantado porque Dios estaba disgustado con Jeroboam, extendiendo su mano desde el altar, dijo, ¡prendedle! ¿Saben? Normalmente nos enojamos contra los instrumentos de Dios que están para ayudarnos y corregirnos. En ese momento, Jeroboam no vio que Dios lo amaba y lo estaba corrigiendo y le daba una oportunidad de arrepentimiento. Se había extraviado del camino, sin embargo lo vio como un enemigo, que le iba a desarticular todo lo que estaba haciendo mal. Y él quería seguir haciéndolo mal. Y entonces dijo, agarrarlo, detenerlo, prenderle. Y tenía tanta unción, respaldo de Dios. No es una emoción, es respaldo de Dios. Que la mano se le queda seca. Dice a continuación, miren. Mas la mano que había extendido contra el profeta se le secó y no la pudo enderezar, se le quedó seca. Y el altar se rompió. Dios estaba con él, era palabra de Dios. Y se derramó la ceniza, conforme a la señal que el varón había hablado por la palabra de Jehová. Yo puedo ver imposible, o tú puedes ver imposible, que una familia sirva a Dios porque alguien está aquí. Por ejemplo, la tuya, tu hermana, mi lady, que llevo mucho tiempo sin verte, qué gozo, y tantos otros. Pero la palabra de Dios lo dice. Es así, la palabra de Dios lo dice. Seamos fieles. Finita también, Josefinica. La palabra lo dice. No nos carguemos, la palabra lo dice. No luchemos, la palabra lo dice. Solo hay que obedecer. A veces nos cargamos por esas situaciones. Ay, que yo no vea a mi hijo. Ay, que yo no vea a mi marido. Ay, que yo no vea a mi... No, la palabra lo dice. Confiemos. Porque Dios también quiere que tengamos esa fe ciega, que creamos que Dios lo va a hacer. Dice que no espere el que no tiene fe recibir aquello que espera. Hace falta fe. Y la fe es dejarlo en las manos de Dios. Yo voy a hacer mi obra y Dios va a hacer la suya. Dios la va a hacer. Yo me fui el otro día, siempre pasa igual, hablando con las dos hermanitas. Lo creemos, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Digo, esto tiene que ver con lo que toca. Dios lo va a hacer. Hay que tener esa fe ciega, ingenua, que nos llamen tontos, pero hay que tenerla. No, ay, qué difícil lo veo, cada vez peor. ¿Qué más da? Si Dios lo ha dicho, lo va a hacer. No era difícil que se quebrara un altar.
No era difícil que se eran las cenizas desparramadas. Y es que es fácil que se seque la mano de aquel que atenta contra ti. Pero pasó, porque lo hizo Dios. ¿Alguien puede tocar un corazón que no sea Dios? Nadie. Nadie. Dios tocó mi corazón. Y mira que los españoles, Paco, somos duros, ¿eh? Más que el argollano, dice. Pero Dios tocó nuestro corazón. Bueno, Gabriel también es español. Y ahí está Gustavo y tanto otro. Kevin lo metemos como español. Tenemos, y están aquí también, jovencitos españoles. Amén, amén. Entonces, mis hermanos, dice que viendo el poder y la unción de Dios, de lo que había acontecido, el rey le dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios. Es verdad que Jeroboam no estaba sirviendo al Dios de Israel. Estaba sirviendo a los becerros, estaba sirviendo a los ídolos paganos. Y ahora él toma cuenta y dice: oye, pídele a tu Dios que me devuelva la mano, que me la ponga en condiciones, porque mira la situación que estoy viviendo. Y fíjense el respaldo de Dios ante este profeta, que se lo hace. Y entonces dice, para que mi mano sea restaurada, y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey Jeroboam se le restauró y quedó como era antes. ¡Aleluya! ¿Quién hacía esas cosas? ¿El profeta o Dios? Tú me puedes decir a mí: yo no me veo capaz. Y yo te digo: y yo tampoco. Pero si Dios lo dice, ocurrirá. Les cuento algo rápido, aunque me estoy enrollando, me va a faltar tiempo. Les cuento algo rápido de una de mis mayores cosas difíciles que he tenido que hacer. Ustedes saben que no hay profeta sin honra sino en la familia de uno. Yo estaba en una reunión de oración hace muchos años, a lo mejor lo he contado aquí alguna vez, pero hay mucha gente nueva. Y una prima mía había tenido un niño que tenía un problema intestinal de bebé. Estaba putrefactado el intestino, tenían que abrirlo, recién nacido, abrirlo, cortarle un tramo de intestino y hacer un nuevo cosido, una especie de, no sé cómo llamarlo, no soy médico. Y eso era una operación de mucho riesgo. Entonces Dios me dio hasta la palabra, no voy a entrar en detalle, de por qué, de qué pedía Dios, el cinto de Jeremías, que lo enterró, los dones se entierran, se pudren, de ahí salió una predicación y todo. Pero Dios me dice: ve a la casa de tu prima, coge al niño, úngelo con aceite y sanará. Y yo digo: Señor, llévame hoy. ¿Cómo yo me voy a meter en la casa de mi prima? Que están apartados, que no quieren ver nada de la iglesia, que están dañados, que fueron dañados en la iglesia en la que nos convertimos y empezamos a asistir. ¿Cómo yo voy a ir? Le voy a decir, entre comillas, que hay una responsabilidad como padres que han enterrado los dones y se está pudriendo el intestino del hijo. ¡Madre mía, Señor! ¡Pasa de mí esta copa! Y estábamos en una reunión de oración un sábado por la mañana y entonces le digo al hermano: hermano, tengo un problema, Dios me ha dicho esto, oren por mí. Me pongo de rodillas ahí orando, me hacen un corro, oran por mí. Pastor, una fe de los hermanos increíble. Pastor, si Dios te envía. Y yo: uy, Señor, pásame esta copa. Llego a mi casa: ay, Mariola, mira lo que tengo. Uy, que pase de mí esta copa. Pero por la tarde nos armamos de valor, llamamos. Dije: ¿podemos ir a ver hoy tal, a ver al niño? Sí, tata. Llegamos allá y yo hice lo que Dios me había puesto. Todo fue bien. Además, el niño siempre lloraba, lo tomé y se cayó. Estaba siempre inquieto. Escúchenme, yo no hice nada, solo obedecí. Yo no sé hacer lo que hay que hacer para que el niño se sane. Pero un mes después le hacen las pruebas antes de operarlo y estaba sano. Que lo hizo el Señor. Yo ahí no tengo mérito. Ninguno. La gloria es de Él. Pero la obediencia nos respalda, nos protege, nos cubre, nos avala. Y a través de la obediencia se le facilita el propósito para que Dios cumpla su voluntad. Eso es importante en tu vida también.
Dios a veces nos pone retos y decimos, no puedo. ¿Cómo que no puede? Si el que hace la obra es Dios, tú haz lo que Él te pide. A veces digo, a mí me pasa, escúchenme, que yo no estoy ajeno. Yo este verano tenía un reto y decía, no puedo, es que no puedo, es que no voy a poder, es que no voy a poder. Confía en mí. Tú solo hazlo, el resultado depende de mí. Y todo salió bien. O sea, realmente nosotros creemos que en nosotros está el resultado y no. De lo que tú siembres recogerás de parte de Dios. Sé fiel y Dios te multiplicará de parte de Dios. O sea, tú no te preocupes, no intentes cuantificar cómo va a ser eso. Será. La viuda de Sarepta, dame a mí primero. Y Dios le multiplicó. O sea, no está el resultado en decir, ay, entonces, ¿qué va a pasar? No, Dios lo va a hacer. Amén. Ahora, miren, entonces, ¿qué ocurre? Se le restaura la mano y el rey, versículo 7, le dice al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios le dice al rey, aunque me dieran la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque a lo mejor le podía haber predicado al rey, pero había una instrucción, porque así me ha sido ordenado por palabra de Jehová. Otra vez. Lo que Dios ordena, el sentir de nuestro corazón no lo puede cambiar. Quizá el profeta estaba cansado, quizá quería darse un baño, quizá quería una buena comida, quizá quería beber, descansar, dormir, pero Dios le había mandado cómo tenía que hacer las cosas. ¿Amén? Entonces le dice que no puede ir. Porque Jehová me ha dicho, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Tenía que escoger otro itinerario. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino de donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. El cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho allí en Betel. Y le contaron a su padre las palabras que él había hablado. Primera de Reyes 13:12. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y los hijos le mostraron el camino por el que se había ido el varón de Dios. Y él dijo a sus hijos, escuchen aquí, los que toman nota. Apunten, Primera de Reyes 13:13. Él les dijo a los hijos, retengan eso los que no toman nota y tienen tanta buena memoria. Les dijo a los hijos, ensilladme el asno. ¿Quién ensilló el asno? Los hijos. Y ellos ensillaron el asno y lo montó. Primera de Reyes 13:14. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Se conoce que hacía mucho calor y estaba en la sombrica el pobre, las chicharras, como aquí. No se hace el ruido de chicharra. El calor, el bochorno. Israel es muy parecido aquí. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver, ni iré contigo, ni tampoco comeré, ni beberé agua contigo, porque por palabra de Dios, qué firme estaba, gloria a Dios, aleluya, pero me ha sido dicho, no comas pan, no bebas agua, no regreses por el camino donde fuere. Y el otro le dijo, mintiéndole. ¿Saben? Ahora lo vamos a ver. ¿Saben que todos tenemos un profeta viejo? ¿Sabes cómo se llama? Corazón. Dios dice que honre a mi madre, a mi padre, no les puedo mentir, pero es que está tan interesante este plan con este chico. Yo le digo que voy a casa de mi amiga. ¿Qué importa? Qué fácil es perder la unción y la protección. ¿Verdad? Digo ese ejemplo como cualquier otro. Imaginen que comerse un dulce, un postrón, es un pecado. Hombre, la gula es un pecado y si ya está bien, ya está bien. Es fácil. Pero tenemos que tener temor de Dios, conciencia de lo que perdemos. Y dice, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha dicho y me ha hablado.
por palabra de Jehová también. Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Ahora yo pregunto algo. ¿Qué hubieras hecho tú? Claro, ya sabes que estaba mintiendo. Yo no sé lo que tú hubieras hecho ni lo que yo hubiera hecho, hay que verse ahí. Pero hoy tenemos que salir de aquí con una mente clara, que si Dios dice algo en la palabra, nadie lo puede modificar. El apóstol Pablo en Gálatas dice que ni aun un ángel del cielo bajare y dijere cosa diferente a lo que se nos ha enseñado en la palabra, sea anatema, maldito ese ángel. Qué lástima que no estuvo en esa predicación el profeta de Betel. El profeta cayó de ingenuo en que alguien, a veces tenemos muy buena voluntad y cualquier cosa que nos dicen, y además que nos agrada. Porque ¿qué es más fácil? ¿Hacer un viaje a Madrid andando y volver? ¿O quedarse allí en una noche de hotel a gastos pagados para volver después? ¿Qué es más fácil? Entonces la palabra de Dios estaba respaldando al profeta, pero el profeta también dijo, oye, pues si tú eres profeta también, qué bendición me envía el Señor. Pero el Señor no cambia, en Él no hay sombra de variación, usted lo sabe, ¿verdad? Dios no se contradice. Santiago 1:17, Dios es siempre el mismo. Dios habla hoy, pero lo pueden poner igual. Santiago 1:17, Dios es siempre el mismo, en Él no hay variación ni oscurecimiento. En esta versión dice, que lo he dicho, lo tengo mal el versículo entonces. Bueno, a lo mejor es 1:7. Pero Dios siempre es el mismo, en Él no hay variación. 1 Corintios 14:33, Dios no es un Dios de confusión. O sea, si Dios te dice, dile al policía que Dios lo ama, no te va a decir, no le digas al policía que Dios lo ama, dile que lo va a condenar al infierno. Vamos a ver, si Dios habla no me va a cambiar el criterio así de fácil. En Dios no hay variación, no hay confusión. Debemos no de cambiar de nuestra manera de pensar. Segunda de Tesalonicenses 2:2, en cuanto a lo que la Biblia dice. Dice, segunda de Tesalonicenses 2:2, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra que no sea de Dios, ni por carta como si fuera nuestra. Y acuérdate siempre de Gálatas 1. Si aún un ángel del cielo bajare y dijere algo diferente, sea anatema. Necesitamos verdaderos padres espirituales que enseñen la palabra de Dios para aplicarla al resto de nuestros días y nosotros poder enseñarla a los nuestros. Amén. Y este profeta viejo no era un padre espiritual, era un buitre oportunista. Ahora van a ver por qué, buscando su propio beneficio. Van a ver por qué. Él vio que había unción y habrían celos y envidias. Pero miren lo que pasó. La profecía que él había dado, el profeta viejo la interpretó correctamente. Yo creo que nadie la entendió nada más que él, que era profeta. Primera de Reyes 13:21. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, ahora, en este momento, están comiendo en la casa, están en un ambiente distendido, están descansando, y de golpe, así de golpe, Dios le habla al profeta viejo. Pero lo que le habla es duro. Dice, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Qué quiere decir eso? Que va a morir. ¿Y qué más quiere decir? Ustedes son inteligentes. Ahora nos vamos a volver como Sherlock Holmes. ¿Todo el mundo sabe quién era Sherlock Holmes? Se pronuncia más o menos así. Usted lo pronuncia mejor, seguro. Sherlock Holmes. El detective famoso de las novelas de detectives policíacas resolviendo casos. ¿Qué quiere decir que no vas a ver el sepulcro de tus padres en este caso? Que va a morir. ¿Y qué más? Que va a morir pronto, antes de llegar a su tierra. O sea, si va a morir pronto es que le queda poco.
¿Sí? ¿Se entiende o no? Agatha Christie, Sherlock Holmes, no les recomiendo ahora leerlo, hay Biblia, pero ustedes han visto algo de eso, ¿no? Ahora, escuchen, que aquí hay molla. Aquí hay molla, más de la que parece. Ahora dice, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Así que algo va a pasar rápido. Cuando había comido pan y bebido, le sentó muy mal la comida, el descanso y la bebida, ¿verdad? ¿Saben que el pecado es amargo al final? No merece la pena desobedecer. Porque lo que parecía tan hermoso, dice la Biblia, que se llenará la boca de cascajo al que come pan en secreto. Al final, lo que parece gozo se convierte en algo ingrato, algo desagradable, en amargura. Yo me imagino cómo el profeta, después de haber sido tan respaldado por Dios, ahora es tan desechado por Él. Debe de ser muy duro, después de ver el poder de Dios en una vida, ver el rechazo de Dios en la misma vida. ¿Se ponen en el lugar? ¿Son capaces de verlo? ¿Sí? Es una tragedia, hermano. Es una tragedia la exhortación que le da. Ahora miren, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Yo antes he dicho que apunten que al profeta viejo los hijos le ensillan el asno. Pero al profeta bueno le ensilla el asno el profeta viejo, que es un mentiroso, traidor, desobediente. Y que sabe que va a morir. Usted vaya viendo ahí si encuentra algo. Y su cuerpo estaba, cuando había comido le ensilla el asno y yéndose, el profeta joven, le topó un león. ¿Le qué? Topó. ¿Qué es topar? ¿Qué es topar? Ven, varón, es que tú vas muy cargado. Ven para acá, rápido, rápido. Sí, el de rojo, que no sé cómo te llamas, eso es buena señal. Desde que nací. ¡Ay! Eso es topar, muchas gracias. El daño me lo he hecho yo, tranquilo. Muchas gracias, te he hecho daño, perdona. Bueno, pero lo mueves muy bien, ¿eh? Eso es topar. Eso es topar. Escúchenme, miren. Él iba en un asno. Yo hice un pequeño estudio donde les voy a leer, estadísticamente no lo he sacado, pero en el mundo equino de los caballos, la silla de montar se inventó hace 2000 años en China. Hay otras, pero fue la primera. Antes se montaba de una forma un poco más salvaje o precaria. Y cuando no se amarra bien la silla de montar, aparte de causar heridas a los caballos y roces o a los asnos, puede ser letal montar. Porque en la caída se topan la cabeza, que ahora es obligatorio llevar casco como en las motos, en el deporte equino, de caballo, se fracturan la cadera, las costillas y los hombros. Pero la cabeza es letal. Luego, si empezamos a atar cabos, nos vamos a dar cuenta que aquí puede haber más molla de lo que parece. Pero aunque la Biblia no lo dice, yo te lo dejo caer ahí. Pero vamos a seguir. ¿Usted ha visto películas, para darle pistas, de enemigos que le cortan los frenos, el conducto, los tubitos para que se estrelle el coche? Pues esto es cortar los frenos antiguamente. Ahora, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. El topamiento, la caída, que bien pudo ser porque la silla no estaba bien amarrada. ¿Se dan cuenta? Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león junto al cuerpo, ni lo tocó. Más bien lo protegía. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba.
Ahora, el profeta viejo se entera, Primera de Reyes 13:26. Oyéndolo el profeta que había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y le dijo, ¿qué le dijo a los hijos? Cuando uno ya es mayor, ve menos. Mira, yo que soy un jovencito, ya de cerca no veo. Ve menos. Antes no habían gafas. Y tiene una fuerza menor y tiene menos capacidad y agilidad y movilidad. Vamos, mis hijos hacen locura. Yo hago eso y me quiebro. A él, para proteger su seguridad, le dice a los hijos que le ensillen el asno. La primera vez se lo hacen los hijos, la segunda vez se lo hacen los hijos. ¿Pero quién se lo hizo al profeta bueno? Él. ¿En manos de quién pones tu vida? ¿En manos de quién pones tu vida? Hay intereses, hay mucha gente que quiere sacarte el dinero, hay mucha gente que quiere aprovecharse de ti en formas que tú ni imaginas. Simplemente robarte el tiempo. En las mismas redes te pueden querer robar el tiempo. ¿A quién le entregas tu vida? Porque el profeta joven se la entregó al que menos debía, y más sabiendo que era un mentiroso. Tenía que haberse guardado. Hay cosas que nadie puede hacer por ti, las tienes que hacer tú. El profeta joven se tenía que haber ensillado el asno, que ya estaba determinada la muerte, pero quién sabe. Ensilladme el asno, y se lo ensillaron. Ahora, el profeta viejo tenía un interés. Para un judío, la posteridad, la memoria era muy importante. Para algunas personas hoy no tanto, porque ahora nosotros sabemos que nuestra patria es el cielo, ¿verdad? Y nuestra morada es eterna. Pero para un judío, si ustedes se acuerdan, Abraham, en el lugar que fueron sepultados, así querían ser sepultados incluso Jacob, el lugar de sus padres. Para ellos era la memoria algo muy importante. El mismo, cuando salió José de Egipto, ya muerto, quería ser enterrado donde también estaban sus padres. Era algo muy importante. Para un judío, la posteridad de tu cuerpo era importante. Y este profeta viejo era muy inteligente. Como lo es todo lo que nos rodea, el sistema mundial está bajo el diablo. Es el príncipe de este mundo y es muy inteligente. Aún en nuestro corazón, profeta viejo, hay mucho interés en desviarnos del propósito. Pero miren lo que pasa. Primera de Reyes 13:28. Halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león junto al cuerpo, y el león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. El león de la tribu de Judá representa a Jesús. Estaba cuidando a su profeta porque no dejaba de ser de Dios. Era un hombre de Dios que había fallado, pero era un hombre de Dios. Lo estaba cuidando. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, lo puso sobre su asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo, ¿dónde? En su sepulcro. Ustedes ya no se acuerdan de la profecía del principio, pero ahora la vamos a recordar. En su sepulcro. Lo que estaba haciendo el profeta viejo es aprovecharse de las calamidades para salir beneficiado. Lo que estaba haciendo el profeta fracasado es llegar a ser famoso, porque hoy estamos hablando de él. Estaba ganando la gloria que no ganó con la obediencia. Estaba ganando la posición que Dios no le había dado. Estaba siendo un estratega. Voy a terminar pronto, pero quiero su atención unos minutitos. Miren, puso el cuerpo en su sepulcro. Ese era el interés, la posteridad, lo que iba a pasar en el futuro. Le endecharon diciendo: ay, hermano mío, qué bajo has caído con lo bien que ibas. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos,
porque sin duda vendrá. Sé que es un hombre de Dios, sé que es palabra de Dios, vendrá lo que él ha dicho a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. ¿Y qué había dicho el profeta a Jeroboam? Que en la posteridad se iba a levantar un rey, Josías, y dijo hasta el nombre, que iba a quemar los huesos de los sacerdotes que quemaban en los lugares altos y los iban a derramar, iban a hacer una justicia. Pero si alguien iba a ser respetado sola y únicamente, era el joven profeta, que Dios estaba con él. Él sabía que Dios estaba con él. Ustedes saben que cuando estaba el profeta Eliseo enterrado, le echaron un muerto en el sepulcro, en la tumba, y resucitó. Así que este profeta dice, sabiendo que es un hombre de unción, sabiendo que es un hombre de Dios, sabiendo que es un hombre que va a tener posteridad, que su tumba va a ser un memorial, yo quiero estar con él. Porque yo he fracasado ante Dios, pero yo no quiero pasar a la historia sin que se me conozca. Un oportunista. ¿Saben lo que es la teletienda? Oportunista. ¿Saben lo que son muchos, no todos, psicólogos de ahora? Oportunistas. Curanderos, oportunistas. Las tiendas que venden el karma o la karma, oportunistas. Muchos oportunistas hay en la vida que solo quieren sacarnos un beneficio y que van a intentar que te la pegues para sacar más beneficio todavía. Porque si se le va y no muere allí, no puede ser enterrado con él. Así que como el que corta los frenos del coche, le ensilló mal el asno. Se lo dejó flojo, porque él sabía que iba a morir y así moría antes. Y si moría y lo enterraba en su sepulcro, él se garantizaba la memoria a la posteridad. Amén. Amén. ¿Lo pillan? Amén. Hoy vengo de Ambrosi Christi. No, es una broma. Ahora, escuchen, termino. Segunda de Reyes 23:15. Pasa el tiempo y se levanta Josías y acaba con toda la idolatría. Y miren lo que hace. Igualmente el altar que estaba en Betel, el de Jeroboam, ahora han pasado los años. Y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Asera. Y se volvió Josías, miró, y vio los sepulcros que estaban allí en el monte y envió y sacó los huesos de los sepulcros, lo que había profetizado el profeta a Jeroboam. Y los quemó sobre el altar para contaminarlo, lo que había profetizado. Conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿y qué monumento es este? Vio un monumento allí, como el Valle de los Caídos. ¿Y qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad, él ni lo sabía. Josías no sabía nada. Dice, y los de la ciudad le dijeron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho. Aleluya. Josías estaba actuando sin saberlo de parte de Dios. Josías estaba haciendo como ese profeta joven. Josías estaba haciendo lo que ya Dios había planificado y el profeta joven había profetizado. Imaginen el respaldo que Josías sintió cuando estaba haciendo todo y le dicen los de la ciudad, estamos impactados porque hace unas décadas un profeta dijo que todo esto iba a pasar. Y ese monumento es el del profeta. Ahí está, porque fue un profeta que enfrentó a Jeroboam y lo enterraron aquí. Pero no solo a él. ¿Quién estaba con él? El profeta viejo, el buitre, el cuervo, el oportunista. Amén. Ahora, miren, este es el sepulcro del profeta que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, ¿qué dijo? Dejadlo,
ni lo toquéis. ¿Se dan cuenta la intención del profeta viejo? Para un judío y su linaje, eso los gitanos lo entienden mejor que los payos. ¿A que sí? Para un judío, el linaje es importante. Las raíces, la memoria. Nosotros los payos eso lo hemos perdido un poco. No nos acordamos ya ni de la madre que nos trajo. Usted me entiende lo que quiero decir. Pero los linajes eran muy importantes. Usted sabe que la vara que llevaba Abraham, ahí llevaban, la iban pasando, iban las líneas, los linajes de las tribus se iban pasando y se iban enseñando y están escritos en crónicas. Ahora, mire, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Ese hombre es santo, esa tumba es santa, eso queda a memoria. En el 2024, el 25 de septiembre, entre otras muchas fechas, en San Pedro se hablará de eso. Porque ese profeta pecó, falló, pero era un hombre de Dios. Y aunque no se lo merece el profeta viejo, fue inteligente y aprovechó la unción. Se metió en la tumba. Provocó que fuera su tumba, porque si no, no entra. Provocó el accidente. Ayudó a Dios. Era un hombre que lo hizo mal. Es como cuando dice Jesús, el administrador que debía mucho dinero a su jefe y entonces arregló cuentas y dijo, has hecho sagazmente. Eres un embustero, pero ha hecho sagazmente. Este hombre era sagaz. Este hombre dijo, yo soy un fracasado, pero voy a ser famoso. Y hoy estamos hablando de él. ¿Se dan cuenta? Y entonces dice, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos. ¿Y qué dice? Y los huesos del profeta que había venido de Samaria, del buitre. Amén. Yo no digo que usted se aproveche. De estos buitres hay muchos que van a la iglesia a ver lo que pueden sacar, que van a Hacienda, que van a la Seguridad Social, que van a asistentes sociales. Yo no digo que nosotros seamos de los que buscan como el mago Simón, que quería la unción incluso por dinero. No. Yo lo que digo es que usted tiene que llevar cuidado en manos de quien pone su vida. Que hay cosas que solo nosotros podemos hacer y no las puede hacer nadie por nosotros. Y terminando, y acabó con todas las casas de los lugares altos que había hecho Jeroboam, las cuales había hecho los reyes de Israel para provocar a ira a Dios. Las quitó también Josías e hizo de ellas todo lo que había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos los huesos de los hombres y volvió a Jerusalén, lo que había profetizado. Usted sabe que ni una coma ni una tilde pasarán de lo que Dios dice. Aférrese a las promesas de Dios. Y le doy 6 enseñanzas finales, 6 puntos, muy rápido. Número 1, tu vida no puede depender del sentir de tu corazón, sino de la palabra de Dios. Cuidado con el sentir de tu corazón. Señor, ¿Pepito o Juanito? Juanito. Es que me gusta Pepito. Si es Juanito, es Juanito. A lo mejor es como el patito feo, que luego es un cisne. Dale tiempo que se desarrolle. 2, tampoco puede depender tu vida de otras voces, de otros consejos que no sean la palabra de Dios. Ya no de tu corazón, de tu sentir, sino de cosas que no son de Dios. No tomes consejo de Egipto. Dice la Biblia, hay de aquellos que toman consejo y no de Dios, sino de Egipto. La palabra profética más segura es la palabra escrita, y tú la tienes, ¿verdad? ¿Alguien no tiene Biblia aquí que le regalemos una hoy? Vale, pues a esa señora, ¿cómo se llama? Diana, hoy se va usted con una Biblia. Y no le van a cobrar nada. Y en el teléfono puede ponerla también. ¿Usted cómo se llama? Johnny. Yoli. Pues 2 Biblias hay de esas que se puedan regalar. Se les dan gratis. Porque su futuro depende de la palabra, no de lo que ustedes sientan ni lo que oigan en personas que mueven emociones.
dependen de la palabra de Dios. Y en la iglesia se enseña la palabra de Dios, no dejen de venir. 3. La unción y el respaldo de Dios no dependen más que de la obediencia. Obedezca a Dios y esté seguro, segura. Su vida no depende de que le dé cáncer o no. Su salud no depende de que le venga una enfermedad o no. Depende de Dios. Sea obediente. Sea obediente. 4. Dios tiene un pacto y compromiso con los obedientes. Nada les hará frente ni les vencerá ningún día de su vida. Josué 1, como le dijo también a Jeroboam y a todos los reyes y profetas. 5. Hay viejos profetas aún en nuestra carne, en nuestro propio corazón, que quieren sacar tajada de nuestro llamado. Usted ha visto cuando, por ejemplo, hay ministerios que son llamados de Dios. En España no tanto, pero en Latinoamérica se ve más. Hay ministerios que son de Dios, pero cuando llegan arriba se tuercen y crean una secta o engañan a la gente. Hay una iglesia que es una secta que sale, no sé si era en Netflix o en donde hay una miniserie, que se construye en un harén. Supuestos pastores que se hacen un harén y dicen, si tú tienes relación con el pastor, lo estás haciendo con Dios. Dios santo y bendito, qué aberración y abominación. Eso no tiene nombre. Ustedes habrán oído hablar de esa iglesia, no quiero decirlo públicamente, yo se lo digo después. Eso es terrible, manipulan a la gente. Hay buitres que se aprovechan el mismo corazón de esos que a veces son llamados de Dios, pero se desvían, se endiosan. Por tanto, cuidado, porque tenemos que tener en cuenta, para que no pase nada de eso, que hay viejos profetas, hay falsos predicadores, hay falsos doctores, falsos dentistas, falsos psicólogos y falsos amigos que quieren sacar tajada. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, no están con nosotros porque no eran de nosotros. Hay mucha gente, no porque alguien no esté, no era, entiéndase, pero hay mucha gente, mucha, no todo, porque la gente también Dios la puede llevar a ciertos estadios y situaciones, pero hay mucha gente que se pega a las iglesias con oportunismo. Nosotros haremos bien a todos, pero si Dios lo saca, Dios lo sacó. Amén. Nosotros no podemos aferrarnos a la gente, sino a Dios. Hay viejos profetas, nuestra propia carne, que quieren sacar tajada del llamado y del ministerio. No atendamos sus peticiones. Nunca atienda a una petición que no dé gloria a Dios y sea conforme a la palabra de Dios. Hermano, hermana, mira, me voy al Halloween, me lo estoy inventando, pero bueno, es un día solo, no quiero ir solo, solamente conmigo y tal, que vamos a conocer a 2 chicos, a 2 chicas que son muy tal. No atiendas peticiones del profeta viejo, del que busca que tú le acompañes para hacer algo que no es correcto. Amén. Aplícalo a todo lo que tengas que aplicar. En esto, Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El profeta joven no hizo eso. Y por último, 6. Aleluya, gloria a Dios. No dejes en manos de cualquiera lo que tiene que ver con tu vida. Ensilla tu cabalgadura. ¿Qué quiere decir eso? Yo te lo voy a decir. Proverbio 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová da la victoria. ¿Qué nos pide Dios? Alistar el caballo para el día de la batalla. Ensilla tu asno. ¿Qué es eso? Lee la Biblia, medita en ella, ponla por obra, ora. Ora por mí, iglesia, orad por mí. Sí, eso está muy bien, pero ora tú. No dejes que la iglesia ore por ti, nos pille a toda la iglesia en un momento de bajón espiritual y por no orar tú te topes con el león y caigas. Tu ensilladura, la cabalgadura, si no la ensillas bien, es lo que te protege de la caída. Tienes que proteger tu cabalgadura. Tienes que ensillar bien. Tienes que orar, porque de eso depende tu vida. Es tu seguridad. Tienes que obedecer y andar en el Espíritu, porque esa es tu seguridad. Eso es ensillar bien la cabalgadura.
no dejes que lo haga otro. No pienses que los ángeles te van a cuidar. Obedece a Dios. No pienses que otros van a orar por ti. Ora tú, aunque otros oren por ti. No digas ya buscaré a Dios, soy joven, ya me pondré en serio. Hazlo ya, ponte ya. No delegues en nadie, hazlo tú, lee la palabra tú, santifícate tú, huye del pecado tú, examínate tú, no examines a los demás. No confíes que otros hagan lo que tú tienes que hacer, porque si lo hacen otros y son como el falso profeta y tu propio corazón te va a engañar para ensillarte mal, tu muerte espiritual está cerca. Amén. Hagamos la obra de Dios en obediencia. Vamos a ponernos en pie y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, el sentir de nuestro corazón puede ser para maldición. El sentir, el deseo, lo que otros nos dicen, el no ser diligentes, el no conocer tu palabra. Por eso tenemos que conocer tu palabra, porque si no nos van a confundir. Todavía no puedo olvidar unos hermanos que teníamos en una iglesia, que iban a la iglesia, pero llegó un día otra religión, les dijo que se habían equivocado y ellos eran la verdadera y cayeron en la trampa. ¿Cómo no entender tu palabra para discernir? El pueblo sin palabra se desenfrena, está perdido, desamparado. Enséñanos tu palabra. Somos nosotros los que tenemos que meditar en tu palabra de día y de noche para ponerla por obra. Ayúdanos, Señor. No podemos dejar que otros la prediquen. Nosotros también tenemos que meditarla, rumiarla, apuntarla y ponerla por obra. Hay que ensillar la cabalgadura. Hay que esforzarse. Hay que hacerlo bien. Hay que dejar, como el profeta viejo se lo decía a sus hijos, que eran fuertes y tenían diligencia y visión, que nos ayuden a cabalgar los que tienen la pericia y los que tienen la fuerza espiritual. Necesitamos padres espirituales que nos enseñen cómo cabalgar, cómo ensillar, imitar su conducta. Ayúdanos a evitar de toda palabra que no sea palabra de Dios, de todo consejo que no sea de Dios. Y ayúdanos, Señor, a ser diligentes como el joven profeta al principio y no dejarnos llevar por cualquier oferta o beneficio que no sea conforme a tu corazón y a tu palabra. Yo te pido que este pueblo sea así. Que todos logren cumplir el propósito. Que nadie se deje guiar por su corazón. Que nadie se deje guiar por sus preferencias. Que seas tú enseñándonos tu voluntad. Levanta un pueblo entendido, un pueblo que te tema, un pueblo que te busque. Levanta un pueblo que no empieza bien y acaba mal, sino que acaba bien. Levanta un pueblo que no, los oportunistas no lo derriban ni se aprovechan. Que haya posteridad del nombre de esta casa y cada uno de sus miembros. Que los descendientes de cada uno de los miembros de esta casa sepan que su papá, su abuelo, su papá, su abuela, su bisabuelo, su bisabuela, sus hermanos, sus tíos, fueron hombres y mujeres que amaron a Dios. Y Dios estaba con ellos y con ellas. Que hayan monumentos no hechos por manos de hombres, sino hitos en la historia de cada familia, de todos los que están en este lugar. Que quede para la posteridad. Ese hombre, esa mujer agradó a Dios todos los días de su vida. Para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo. Nos saludamos y despedimos.